Un saludo a todos los alumnos de cuarto segunda del turno tarde de la escuela secundaria número 36 de Moreno. Estamos en la clase de TIC, de Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad. Vamos a la actividad de hoy. Sí, vamos a agrandarla un poco para que puedan ver los demás. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Fíjate que es un trabajo que va a tratar los temas de unidad de medida de la información, lo que sería variables analógicas y digitales, o señal analógica y digital, y también lo que es el software. ¿Sí? El O último sea, trabajo hablamos de hardware. Sí, o sea que esa es la decime. información, o sea que esa es la información que los datos, los datos que se ponen ahí se juntan la información, ¿no? Ahora te explico, mirá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, sistema de numeración decimal. Vamos a meterle un poco de sistemas de numeración, ya te voy a explicar por qué. Dice, el sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal. Ese tiene 10 símbolos, el sistema de numeración decimal. Fíjate cuáles son los símbolos. Yo creo que tengo una lupa por acá, a ver si la tengo instalada. No, la tengo encendida. Voy a poner el cursor para que sigamos la lectura. Ahí está, con el puntito rojo. Y tengo una lupa también. Ya la voy a encontrar. Ah, acá está. A ver, espérate que tuve un problemita. Bueno, la lupa no me quiere andar. Me caducó, me parece. Bueno, el sistema de numeración decimal tiene 10 símbolos. ¿Sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con esos 10 símbolos se van a representar todos los valores. ¿Sí? Acá dice, a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra. Es lo que vos estudiabas en matemáticas. Vos sabés Ah, los valores y las cantidades y trabajabas con el sistema de numeración decimal, con 10 símbolos, ¿sí? Utilizando del 0 al 9, ¿sí? Con esos 10 símbolos vos podías expresar y representar cualquier valor. Y estaba entiendo. indicado por la posición, ¿sí? Por la posición que ocupaba. Por ejemplo, tenés la unidad, la decena, la centena, ¿sí? Fíjate que acá nos está mostrando el 528. Bien, ahora lo que te vamos a mostrar un poquito también, te vamos a enseñar, es el sistema de numeración binario. Se llama binario porque solamente tiene dos símbolos, a diferencia del sistema de numeración decimal, que es el que vos conocés. El Mm, sistema de numeración binario tiene dos símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? esos dos símbolos serían mm, el Con esos cero, dos símbolos representa el 0 y uno. el 0 y el 1. Muy bien. ¿Sí? Así que con esos dos símbolos se representan cualquier valor. Fíjate que acá tenemos una tablita donde tenés los valores decimales y cómo representarlos también en el sistema de numeración binario. Por ejemplo, el 2 en binario es 1, 0. ¿Sí? El 3 es 1, 1. El 4 es 1, 0, 0. El 5, 1, 0, 1. Y el 6 es 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, hay una tablita donde está el número binario y el número decimal y su equivalente. ¿Sí? ¿Qué hacen las computadoras? Utilizan el sistema de numeración binario. ¿Para qué? Para representar todos los datos, ¿sí? Mirá lo que dice acá, digitalizar. La computadora está formada por circuitos electrónicos, que son los que realizan la mayoría de sus funciones. Estos aceptan solamente dos tipos de estados, un estado de encendido y otro de estado de apagado, ¿sí? Como el 0 y el 1, fíjate. Con Ah, esto podemos decir que Sí, decime. es es el número que utilizan las computadoras para crear los papeles y salen la información. Para representar la información, exacto. Dice, con esto podemos decir que las computadoras internamente manejan solamente dos tipos de datos distintos, encendido o tensión eléctrica y apagado, falta de una tensión eléctrica.
En estos dos tipos de datos nosotros llamamos bits, ¿sí? El bit, recordá esto, es la unidad mínima de la información, ¿sí? Y un bit puede ser un 0 o puede ser un 1. Es como una Ujú. lamparita, un bit. Puede estar encendido o puede estar apagado. Pensarlo así, al bit, como una lamparita. Entonces decimos que las computadoras trabajan internamente con el sistema binario, con solo dos datos, el 0 y el 1. Bueno, fíjate que acá todo se digitaliza y se transforma en archivos, ¿sí? Y toda la información se procesa a través de los bits. Digitalizar, a ver, me parece que tenemos a alguien o no. ¿Está tratando de entrar alguien? Parece Profe, que no. tengo una pregunta. ¿Qué pasa si Sí, le ponemos, qué pasa si hay un 2 entre medio de 1 y 0? no, el sistema binario no tiene solamente dos símbolos, el 0 y el 1, no puede usar ¿Y el qué 2. pasa si se pone algo así? No, no se utiliza porque está en binario. No es posible Ah, que pase eso. Dice, digitalizar es la acción de convertir la información analógica, nuestro mundo real de sonidos, imágenes, etcétera, en información digital. Para esta pueda ser reproducida y procesada, guardada y transmitida por una computadora o un dispositivo digital. Casi todos, ¿sí? Todos los dispositivos son digitales hoy en la actualidad, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, después lee bien esto, lo del bit, te dije más o menos para que entiendas, puede ser un 0 o puede ser un 1, ¿sí? El byte, vamos con el byte ahora. El bit es la unidad mínima, puede ser 0 o 1. El byte, ¿qué es el byte? El byte, fíjate, acá, ¿ves? Son 8 bits. Un byte son 8 bits. ¿Sí? Dice, un byte está formado por un conjunto de 8 bits y es la medida de la información más pequeña que una computadora puede comprender. Una letra, un número, parte de un píxel en una imagen o un símbolo cualquiera ocupan un byte. Eso significa que cuando vos estás guardando, cuando se te guarda una letra en el celular, ¿sí? Estás ocupando un byte, ¿sí? Del espacio que vos tenés en el celular. ¿Se entiende? Un byte, o sea, 8 bits. sí, Cuando vos entiendo. guardás un símbolo, como por ejemplo un espacio en blanco, el arroba, la letra A, mayúscula o minúscula, etc. Por Mm, ejemplo, la palabra casa ocupa 4 bytes. ¿Por qué ocupa 4 bytes? Porque tiene 4 letras, ¿ves? 4 símbolos. Y como sabemos que cada byte está formado por 8 bits, entonces cada palabra va a ocupar 32 bits. ¿Sí? Es lo que nos dice acá. ¿Sí? Porque 4 por 8, 32. ¿Sí? Cada byte tiene 8 bits. Acordate de eso. Bueno, y acá tenemos una tablita de código binario, donde tenemos cuál es el código de la A mayúscula en binario, fíjate. ¿Ves? Yo sí, lo voy a agrandar. Ahí está. ¿Sí? La A mayúscula, la B mayúscula, cuál es la C en binario, la D y en minúscula también. mm, Utiliza diferentes códigos binarios, ¿sí? Con ceros y unos. Bueno, y acá tenemos una tablita que nos va a mostrar las equivalencias de las unidades de medida, ¿sí? Esto estaría bueno que te lo aprendas, ¿sí? Porque esto lo vamos a usar a lo largo de todo este año en tecnología, ¿no? En esta materia. Por ejemplo, un byte son 8 bits, ¿sí? Un kilobyte es 1024 bytes, ¿sí? Un megabyte equivale a 1024 kilobytes. O sea que cuando hablamos de kilo hablamos de miles. Y cuando hablamos de mega, hablamos de millones. Y cuando hablamos de giga, hablamos de miles de millones. ahí creció Un bastante. gigabyte, un gigabyte equivale a 1024 megabytes. ¿Sí? Un terabyte, 1024 gigabytes. Un petabyte, 1024 terabytes. Un exabyte, 1024 petabytes. Un zettabyte, 1024 exabytes. Un yottabyte equivale a 1024 zettabytes. Y un brontobyte equivale a 1024 yottabytes. Y un kilobyte equivale a 1024 brontobytes. ¿Sí? Esas son las equivalencias.
y como las otras unidades de medida, ¿sí? Para pasar a las que son digamos, a las más inferiores, vas a tener que dividir, o sea, vas a tener que multiplicar por las inferiores y para pasar a las superiores vas a tener que dividir por las superiores. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Todo lo que vos utilizás, memoria, pendrive, que vimos en otro trabajo, los dispositivos de almacenamiento, disco rígido, la capacidad de almacenamiento se mide utilizando estas unidades de medida, ¿sí? Los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, los terabytes, etc. Todo se utiliza usando eso. Por eso después vos mirá que acá dice pendrive, CD, que pone ejemplos de qué pasaría si guardás tanta información en un pendrive, ¿sí? O en un CD. Bueno, hay una diferencia entre lo que es analógico y digital, ¿sí? La información analógica habla de estados continuos de la información, ¿sí? Por ejemplo, el reloj de las aguas, si quiere lo leemos a esto, ¿sí? Y yo más o menos te lo explico. Dice así, analógico. Física, que representa de manera continua en el tiempo la evolución de la magnitud o valor. Se dice de sistema es analógico cuando las magnitudes de la señal se representan mediante valores continuos. Valores continuos. Vos cuando pensás en analógico tenés que pensar en valores continuos. Pensá en la aguja del reloj, que continuamente se está moviendo, ¿sí? Las horas, los minutos, los segundos, porque constantemente está cambiando el tiempo. Entonces continuamente se está moviendo la aguja, ¿sí? Y esos estados son continuos, ¿sí? Hay infinitos valores y expresan exactamente lo real, lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con el termómetro, ¿sí? El termómetro de mercurio va cambiando continuamente de acuerdo a la temperatura del ambiente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de señal analógica o de variables analógicas, estamos hablando de valores que continuamente están cambiando, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de digital, estamos hablando de valores discretos, ¿sí? Ahora yo te muestro por acá, a ver si tengo señales. Acá está digital. Bueno, estamos hablando de valores discretos. Así, una señal analógica es la que toma valores continuos, que pueden ser representados por números reales, ¿sí? ¿Te acordás en matemática cuáles son los números reales, no? Sí, creo que algo. Bueno, los números reales son todos los irracionales y más, aquellos números que no se pueden expresar como una fracción, ¿sí? Como una división de números enteros. O sea que tienen muchos números después de la coma, muchos números después de la coma, ¿sí? Infinitos números que no son periódicos. Esos son los números reales. Lo que significa que cualquier medida que tenga dicha señal puede ser, lo que significa que cualquier medida que tenga dicha señal puede ser representada. Bueno, la temperatura, acá pone ejemplo, vamos a ver lo analógico. A ver si encuentro lo analógico. Lo digital, va, porque hablamos mucho de lo analógico. Pero vos Lo, pensás que anal- lo digital, lo analógico podría ser eso lo que no se puede leer, lo que no son reales, ¿no? los números reales, cuando hablamos de señal analógica, hablamos de valores que continuamente están cambiando y que son muy largos esos valores. ¿Sí? Son los números reales. Ahora, cuando hablamos de digital, hablamos de estados discretos, no de estados continuos, ¿sí? Por ejemplo, una variable, para que vos entiendas, una variable digital puede ser la puerta. ¿Cuántos estados puede tener una puerta? Puede estar abierta o Cerrada. cerrada. Otro estado no tiene. Una lamparita, encendida o apagada, El ¿sí? servicio Pues paga. esas preguntas cerradas que nos hacen, que pueden ser verdadero o falso, no tiene otro valor. Ah, ¿Sí? como Cuando abrir y hablamos cerrar de... una carpeta. Exacto. Falso, verdadero, cero o uno, encendido, apagado, abierto, cerrado. ¿Sí?
Cuando hablamos de ese tipo de variable, estamos hablando de información digital. ¿Sí? 0 y 1. ¿Sí? 0 y 1. Información digital. Y las computadoras manejan ese tipo de información. Información digital. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia entre lo analógico y lo digital. Bueno, y acá tenemos software. Todos los programas, ¿sí? Cuando vos guardás un software en la computadora, te va a ocupar un determinado tamaño, ¿sí? El software son los programas, la parte lógica de la computadora. Va a tener un tamaño, 80 megabytes, por ejemplo, ¿sí? Y toda esa información es información digital, como hemos visto, ¿no? El software son los programas, datos digitalizados. Es la parte lógica e intangible. La vemos representada y guardada como archivos y carpetas. Programas informáticos, nos dice acá, conjunto, espérate que, de pasos a seguir por el microprocesador a través de los cuales transforma los datos. Necesita de algún dispositivo de hardware. Ahí está llegando algún alumno. Lo vamos a admitir. Sofía. Ahí está. Ya va a ingresar. Bueno, seguimos nosotros. Nos quedamos acá. Necesita algún dispositivo de hardware para su almacenamiento y ejecución. Windows, los juegos, el Word, etc. Bueno, dentro de lo que sería software tenemos varias categorías de software. ¿Sí? Tenemos los sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas operativos? Son aquellos programas que me permiten controlar el componente físico, o sea, el hardware, el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo es la interfaz entre el usuario y el componente físico. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de sistema operativo puede ser Windows, Linux, Android. Vos ahora seguramente en el celu estás usando Android, ¿no? Es un sistema operativo. Las aplicaciones. Las aplicaciones son programas que se utilizan para desarrollar tareas específicas. ¿Sí? Por ejemplo, si vos querés escribir una carta, si querés escribir una carta o hacer un trabajo para el profe de historia, vas a usar un procesador de texto en la compu o en el celu. ¿Sí? Ahora después más adelante vamos a ver documentos de Google, ¿sí? Bueno, Para trabajar con eso. Si querés hacer un cálculo financiero, estadístico, matemático, vas a usar una planilla de cálculo. ¿Sí? Son aplicaciones. como cuando le envío la tarea. Claro, si querés enviar la tarea, vas a usar el Classroom. Son programas que están destinados a tareas específicas. ¿Sí? Y dentro de las aplicaciones vas a tener software propietario y software libre. ¿Sí? Después, acá hay otra categoría que la vamos a leer. El software propietario es aquel que tiene una licencia, ¿sí? Que tiene un dueño, y nosotros tenemos que pagar la licencia para poder usarlo. Acá nos habla de licencia de software. Es la autorización o permiso concedida por el autor para utilizar una obra de forma convenida, habiendo marcado unos límites y derechos respecto a su uso, nos dice acá. La licencia puede restringir el territorio de aplicación del programa, su plazo de duración o cualquier otra cláusula que el autor del software decida incluir. ¿Sí? Eso es la licencia, para que tengas. Se paga la licencia del software propietario, ¿sí? Y ahí te va a especificar cuáles son las condiciones con las cuales vos podés usar ese programa y lo podés usar, ¿sí? Durante seguramente un tiempo predeterminado o no, según las condiciones que haya puesto el, el que creó ese programa, ¿sí? El software libre maneja 4 principios, ¿sí? Acá dice, mira lo que dice. Es aquel cuya licencia de uso garantiza a su receptor la libertad de utilizarlo, modificarlo y distribuirlo. ¿Sí? Entonces, vos tenés libertades con el software libre. Tenés libertad para estudiar cómo funciona el programa, tenés libertad para instalarlo en el equipo que vos querés, tenés libertad para modificarlo al programa a tu gusto y tus necesidades, y tenés libertad para compartir para distribuir tus mejoras. ¿Sí? Bueno, esas son las libertades. Es como si fuera que vos te compras una torta en el supermercado y después o elegís
pedirle a tu abuela que te haga la torta, ¿no? Vos a tu abuelita le podés decir como que te puede dar la receta y sabés cómo la hizo y después podés hacerla vos y agregarle cosas o quitarle cosas, modificar esa torta, ¿no? Pero en cambio, la que vos comprás en el súper, la torta que comprás en el súper, ni siquiera sabés quién la hizo ni cómo la hizo. La comprás y te la comes nada. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos tortas sería el software libre y cuál sería el software propietario? A ver. La de la abuela, La de la abuela, ¿qué sería? la libre, software libre. Bien, bien. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, y por último tenemos otra categoría. Tenemos sistemas operativos, hemos visto las aplicaciones, hemos visto categorías de software libre y propietario, y vamos a ver ahora los virus informáticos. Esta es otra categoría de software. ¿Qué son los virus informáticos? Ah, Es lo que nos dice acá. Los virus informáticos son sencillamente software malicioso que infectan archivos del sistema con la intención de modificarlo o dañarlo. Dicha infección consiste en incrustar su código en el interior del archivo, víctima, normalmente ejecutable, y a partir de ese momento dicho archivo pasa a ser portador del virus. Nuestra PC está infectada. Bueno, o ¿qué sea es el que software? o sea que es algo que te roba o que te destruye el celular por dentro. Se destruye a nivel lógico, por lo general, ¿sí? Puede hacer algún daño físico, pero a nivel software, Ya lo la sé. mayoría. ¿Qué hacen los virus? Están creados con el objetivo de provocar un mal funcionamiento en tu celular o computadora, o Ujú. tablet, lo que tengas. Ese es el gran objetivo. ¿Y quiénes lo desarrollan? Los programadores. ¿Por qué hacen tal maldad? Bueno, hasta ahora no lo sabemos. Porque a veces quieren conseguir algo que no tienen de otras personas. También, tal cual, y te mandan un virus. ¿Sí? Bueno, actividad. Bueno, ustedes ya saben usar el Drive. A Lucas todavía. Ah, Lucas, vos tenías problemas, ¿no? Con el celu, me dijiste. Sí, yo tenía problemas Ahora con la tenemos a Sofía acá con nosotros, pero bueno, ella creo que entregó el trabajo del Drive. Dice, ir al Drive a la carpeta cuarto año, ¿sí? Van a tener que crear una carpeta que diga cuarto año 2021. Meterse en la carpeta y dentro de esa carpeta cuarto año 2021 creen una carpeta de NTIC. Generar una carpeta con el nombre TP6. Dentro de NTIC crean otra carpeta con el nombre de TP6. Luego colocar el trabajo práctico. Si quieren, lo pueden descargar de acá en PDF. Bueno, y dentro tener todos los trabajos ordenados. Van a tener que generar un archivo de documento, ¿sí? Después, igual el otro trabajo, ustedes lo básico que aprendieron de documentos de Google, pueden ir trabajando y escribiendo ahí. Y ahí en ese documento de Google que ustedes crean, le van a tener que poner TP6, NTIC, analógico digital y software. Todo el título de lo que estamos estudiando ahora. Y van a tener que completar con las siguientes preguntas. Estas son las preguntas a resolver, la que ven acá. ¿Ven? Número 1, ¿por qué símbolo está compuesto el sistema binario? ¿Y qué representa cada uno? ¿Sí? ¿Por qué símbolo está compuesto? ¿El 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ¿El sistema binario? ¿O cuáles son los símbolos que utilizan? 0, 1. 0 y 1, nada más. Eso es lo que tienen que poner. ¿Sí? Profe, ¿y yo cómo tengo que hacer eso? Porque yo no tengo, que yo Ah, no estoy, bueno, hacelo en la hoja y sacarle fotos. No pasa bueno, nada. Después, identificar qué es un bit. ¿Sí? Identificar qué es un bit. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos hablado hoy. Explicar qué es un byte. ¿Sí? Bueno, buscar la capacidad de los siguientes dispositivos de almacenamiento. O sea, cuánto se puede guardar en un disco flexible de alta densidad. ¿Sí? En un disquete. En un pendrive, más o menos. Algunos que tengan en casa o buscan información en internet cuando ustedes puedan o me preguntan a mí. De última, si no pueden encontrar nada. ¿Cuánto se puede guardar en un pendrive? ¿Sí? ¿Qué capacidades hay en los pendrive? En un disco rígido, en un CD, en un DVD, en una tarjeta, en una memory card, disculpen, en un Blu-ray, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces vayan leyendo y acá nos habla de software de sistema operativo, que lo hemos visto, y software de aplicación,
software propietario, libre, y al último nos habla de virus. ¿Sí? Vayan viendo el trabajo y después seguramente vamos a hacer otra clase más el martes que viene sobre este tema, para ir resolviendo. Ya, de hecho, ahora le hacemos una pasadita así rápida, y si hay dudas, ¿sí? Obviamente que va a haber, obviamente que no van a poder completar todo, porque hay muchos que no vinieron hoy, y no sé si van a ver esta clase. Lo vamos a volver a repetir, lo vamos a volver a ver con más detalle el próximo martes, ¿sí? Detengo la grabación y seguimos hablando sobre estos temas.